Ya estamos ahí. Bueno, cambiaron las cámaras, perfecto. Vamos a iniciar de inmediato este diálogo y quiero primero presentar, la primera vez que tenemos la presencia del ministro del Ambiente, el doctor Pulgar Vidal, aquí en los estudios de Línea de Fuego de TV. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenas noches, Benjamín. Muy buenas noches. Claro. Un gusto estar con ustedes aquí en Arequipa y un saludo a todo el pueblo de Arequipa. A quien le decía ya, pues hay que de una vez nacionalizar a don Guillermo. Guillermo ya está nacionalizado. No, ya viene mañana, tarde y noche, amanece en Arequipa, le da duro al rocoto relleno, al chupe de camarones, ahora que ya terminó la... Dice que cada vez que llega para en un sitio en Caima. ¿Ah, sí? A comer adobo. El adobo es muy infaltable, ¿no es cierto? Temprano como un desayuno. Mañana puede ser a las 5 de la mañana. Yo creo que sí. Antes de salir a ver. Ministro, de pronto como que se percibe que el gobierno o el Estado peruano ha tomado las cosas en serio en el tema de Tía María. Yo creo que hay que tomarlas en serio, porque aquí estamos hablando, Freddy, de un caso en donde se ha hecho un primer estudio de impacto ambiental con observaciones desestimado, un segundo que supera las observaciones planteadas en el primero, y le corresponde, por otro lado, al gobierno, y esto no es defensa de empresas. A mí como ministro del Ambiente escucho a algunos que dicen, está defendiendo a la empresa. No, uno defiende la institucionalidad del Estado, los procedimientos del Estado y da la información correcta. Se está generando mucha malinformación aquí en Arequipa, en donde la gente debe llegar a pensar que lo que tenemos es un proyecto minero que va a hacerse en el medio de un valle. Eso es falso. Altitudinalmente está a una diferencia mínima de 250 metros a 900 metros del valle. El terreno es absolutamente desértico, no puede haber lluvia ácida porque no hay ningún proceso metalúrgico que tenga emisiones al aire. Aquí estamos hablando de un proceso minero que se llama lixiviación, claro, en pilas y en otros electrólisis, y a su vez la lixiviación usa ácido sulfúrico que se trae por mar desde Hilo, porque ahí se produce ácido sulfúrico de las emisiones que se captan y se convierten en ácido sulfúrico de la fundición de Hilo, a Matarani, que es el lado opuesto del valle de Tambo, y eso se lleva por ferrocarril a la planta de lixiviación que está a 10 kilómetros de distancia del extremo de valle y obviamente mucho más lejos de cualquier centro poblado, que es el Fiscal, el que supuestamente más cercano. Entonces yo creo que hay un conjunto de información que no es correcta, que vale la pena precisar, porque ¿qué es lo que ocurre, Freddy? Mira, hemos tenido casos en donde la gente dice acá no se puede hacer porque es páramo, acá no se puede hacer porque es jalca, acá no se puede hacer porque es laguna altoandina, y entonces tú dices, bueno, ¿y acá qué ecosistema es? Aquí no estamos hablando de un ecosistema que tenga diversidad biológica, es fundamentalmente un desierto, y los procesos están planteados de tal manera que se pueda hacer un buen manejo ambiental. Déjame hacerte una última reflexión. La gente cree que porque ya hay un estudio de impacto ambiental y uno está defendiendo la idoneidad de su revisión, el estudio de impacto ambiental es un instrumento estático, excluyente y exclusivo, y eso es falso. Una empresa minera como Southern para un proyecto Tía María tiene ya un estudio de impacto ambiental, es cierto. ¿Qué viene? Tiene que presentar un plan de cierre. Antes de operar, necesita que se le apruebe el plan de cierre, que tiene medidas complementarias e incluso se garantiza financieramente las actividades de cierre final y poscierre. A su vez, el OEFA fiscaliza, y el OEFA tiene ahora mucha credibilidad y puede establecerle medidas complementarias, el OEFA. Y desde que se modificó en noviembre de este año el reglamento ambiental del 2014, el reglamento ambiental minero, se establece que cada 5 años debe actualizarse el plan de manejo del estudio de impacto ambiental. Entonces las oportunidades de hacer manejo ambiental en un buen instrumento son continuas y constantes. Y no debemos hacer creer que el estudio de impacto ambiental es un instrumento escrito en piedra, que nunca más. No, señores, se puede establecer revisiones no del estudio, sino justamente mejoras desde el plan de cierre, se pueden establecer mejoras desde la fiscalización, mejoras desde la actualización del plan de manejo al 5º año y desde el OEFA, que tiene un rol muy importante que cumplir. Justamente quería llegar a eso. Cuando se cierra una mina, ¿no? Deja una tremenda caverna, los que estaban contra la minería. Y yo pensaba, mientras usted hablaba, ¿cómo hemos avanzado en los pasivos ambientales? Porque hay una norma que obliga, ¿no es cierto? Está obligando a grandes empresas a corregir los pasivos ambientales. Se dice que no se ha avanzado nada en eso, porque si yo fuese un habitante del Valle de Tambo, escucho su discurso y dice, claro, perfecto, la norma aguanta todo, el papel aguanta todo. Tienen que tener un programa de, cuando se cierre la mina, un programa de cierre, dejarla más o menos como está, o lo mejor que está, correcto. ¿Qué ejemplo podemos mostrar? Correcto. Mira, Benjamín, efectivamente en el Perú hay pasivos ambientales mineros, y hay numerosos.
Los pasivos ambientales mineros son resultado de operaciones mineras que se han desarrollado hace algunos casos... Más de 100 años, sí. Más de 100 años, que se establecieron sin regulaciones ambientales y sin regulaciones de plan de cierre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando en el pasado se desarrollaba una actividad minera sin regulaciones ambientales que empezaron en el Perú el año 93 para la minería y muchos años después el plan de cierre de mina, los operadores no sabían a qué someterse, no existía ni siquiera preocupación por el tema ambiental. Y efectivamente generaban situaciones en donde los relaves estaban mal dispuestos, mal impermeabilizados, mal estabilizados, habían emisiones, y eso se empieza a corregir cuando se empiezan a dictar las normas ambientales. El primer ejemplo concreto de una exigencia ambiental bajo nuevas reglas ambientales se dio el año 89, cuando una comisión multisectorial formada por la presidencia del Consejo de Ministros en ese momento, dispuso que Southern Perú tenía que tomar 5 medidas en relación a sus actividades entre Moquegua, Tacna e Hilo. La primera era construir una planta de ácido sulfúrico para capturar el CO2 de la fundición. Segundo, establecer un enrocado marginal para evitar que las escorias se dispersen y dañen playas. Tercero, construir una cancha de relaves, porque tú vas a recordar, Benjamín, que ellos arrojaban sus relaves por ITE, y se les estableció la obligación de quebrada seca, me parece que es el nombre, quebrada honda de la cancha de relaves. A su vez, que mejoren el sistema de tratamiento de las aguas servidas de su campamento, entre otras medidas. Luego eso incluso va evolucionando y hoy día tú tienes un muy buen plan de cierre de minas de Perubar, muy cerca a Lima, donde era el tajo abierto, depositaron los relaves que lo sacaron de la cancha, lo llenaron de agua para establecer un relave subacuático que no lixivia e hicieron ahí un humedal que es uno de los ejemplos de una mina bien cerrada. Con la ley de cierre de minas lo que justamente hace es evitar pasivos ambientales. O sea, está funcionando la ley. Está funcionando porque incluso se garantizan. Mira tú qué interesante, antes no tenían que poner dinero. Ahora el que te presente el plan de cierre de minas tiene que empezar desde el día 1 de su operación a pensar en el cierre y una vez que llega al cese final garantizar. Sin perjuicio que en este caso específico de Tía María, y lo dijo el ministro de Agricultura, se está conversando con la empresa para que ponga adicionalmente un fondo de garantía de contingencia frente a cualquier situación, y yo creo que eso se va a lograr fruto del diálogo. Entonces yo creo que en estos casos, Benjamín y Freddy, hay no solamente explicaciones técnicas concretas de lo que significa el proyecto, voluntad de diálogo expresada en la presencia continua y constante de ministros, desarrollo, porque también hay un poco la idea de que no, el gobierno no se ha preocupado de Arequipa. El gobierno, Benjamín, está tan preocupado de Arequipa que tú tienes Majesiguas, no, de acuerdo, pero hay un tema también, La Joya. Hay un tema que vende poco a favor del proyecto. Hasta hace 3 años teníamos el lóbulo minero. Si usted pasea por Arequipa, desde la planta de tratamiento de agua potable, que ya tenemos la ampliación, fue casi un regalo de Cerro Verde, una parte del lóbulo minero. La avenida Venezuela, los intercambios viales, todo. La nueva planta de tratamiento de aguas servidas que se va a entregar este año. Pero en fin, eso los favorece hasta ellos. Y después hay un cambio de política. Claro, eso sí lo digo. Hay un cambio de política y todo el lóbulo minero se centraliza, se recentralizan recursos. Y cuando vemos desde Arequipa, al menos en mi caso, nosotros todo el día estamos acá, que en Lima se gastan $6.000 millones en 2 líneas de metro, da la sensación en provincia que toda la riqueza que genera la minería acaba en Lima. Esa es la sensación que da, más aún reforzada cuando ya ni siquiera les permiten a las compañías mineras que den el óvalo porque se ha recentralizado eso. Y cuando vemos una campaña constante contra el canon, constante. Alguien hizo un monumento a la hamaca, ya lo han puesto como ejemplo general del canon. Y te entiendo. ¿No es cierto? Sí, y te entiendo. Ahora, un tema tributario de cómo se establece, si se establece esta que se llamaba la contribución voluntaria, que también lo llamaban el óvulo, o se centraliza en un tema, ese es un tema tributario, ese es un tema de ver la manera más adecuada como se redistribuyen los recursos a la región, considerando que de todas maneras el 50% vuelve pero sería bueno, porque yo vuelve pero es eso de ustedes, del Ministerio de Energía y Minas, de Agricultura, de todos, de Economía y no se le da el Finanzas. MEF. Así es. Yo quisiera verlo está bien presente, les vamos a dar todito el canon.
canon, se Está- queda íntegro. está muy presente. Caramba, no sabe cómo cambiarían Pero las sin cosas. embargo, Benjamín, esto no debe llevar, porque una cosa es esta discusión que siempre se puede dar en el país, que finalmente es cómo enfocas la redistribución, qué tanto hay que modificar la ley de canon, y otra cosa es tener mala información para generar confusión en relación a un proyecto minero, ¿no? Que es algo que cambiar. Y en este caso específico, porque sí es importante hablar del desarrollo de Cajamarca, tú tienes al ministro de Defensa que hace poco llegó para establecer, creo, no sé si la primera piedra o el anuncio de esta planta de mantenimiento de helicópteros rusos Sí, en La sí, en Joya. La Joya. Paltuture, El sábado estaba acá. sí, Paltuture, lo que ha logrado el ministro de Agricultura, que significa agua nueva para el valle, que es fundamental. Lo que se logró con Pasto Grande, todo el impulso que el gobierno le ha dado al tema de Majes-Siguas, además de muchas otras obras. O sea, el gobierno tiene una preocupación continua obras y constante viales, con el Arequipa, gasoducto porque que va a Arequipa es llegar. una de Está probando posiblemente de la las localidades y la petroquímica. región más, la petroquímica, el nodo energético del sur, el gasoducto, porque Arequipa es una de las ciudades y las localidades y una región más pujante del país, y el gobierno tiene una preocupación continua por Arequipa y seguiremos trabajando en ello. A ver, ministro, viceministro, por favor, permítame ir a una pausa. La televisión y ustedes conocen perfectamente cómo es. Estamos con el señor ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, y el viceministro de Minas, el ingeniero Guillermo Chino, con quien arrancamos el próximo bloque. En exclusiva aquí en vivo y en directo, el ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, y el señor viceministro de Minas, el ingeniero Guillermo Chino. Ingeniero Chino, empiezo por usted. ¿Cuánto, ustedes de los que he estado más frecuentemente en este tipo de diálogos, cuánto se ha avanzado? Usted ha estado en Cerro Juli, respondiendo a las preguntas, ha estado buscando el diálogo, es decir, se están haciendo todos los esfuerzos. ¿Cuánto cree que se está avanzando y cuánto falta por recorrer en este camino del diálogo? En realidad todo esto es un proceso, ¿no? Y recién hemos empezado efectivamente con Cerro Juli. He estado el lunes pasado también aquí en tu programa. Sí. El jueves que viene tengo una presentación también del estudio de impacto ambiental en Lima con los ingenieros de mina. Y el viernes, junto con el gobierno regional, estamos organizando en Mollendo, en el Instituto Jorge Basadre, el segundo taller que sería de difusión ya en la provincia de Islay, para que luego el día sábado, que sería la segunda reunión del subgrupo de minería, energía y medio ambiente, también aprovechar ese espacio para poder explicar un poco más acerca de este estudio. Perdón, viceministro, se refiere a la submesa Sí. de Minería, energía y medio ambiente que se instaló el martes de la semana pasada. O sea, eso va a caminar por cuerda separada. Está caminando, claro, por cuerda separada, efectivamente. Pero es el espacio donde también estamos Pero la sensación hacia dando afuera, información del proyecto. Viceministro, la sensación hacia afuera es que es un diálogo entre el gobierno y unos cuantos de los que están por ahí de acuerdo. Bueno, siempre la invitación hacia todas las partes y aquellos que se oponen al proyecto también está abierta para que se sumen a esta mesa de desarrollo. Doctor Pulgar, otro tema, la consulta ciudadana. Cuando se empezó a debatir el proyecto, los pobladores de la zona hicieron una consulta. Y para mí un error tremendo de la mina fue decir, esa consulta no vale nada. Porque si la mina en ese momento decía, o el gobierno, correcto, hagamos la consulta, que la haga la OMP y hagámoslas en toda la provincia, de hecho que salía una posición a favor de la mina. Pero si la OMP, eso no vale nada, el gobierno no vale nada, la mina no vale nada, hacen su consulta No y, tiene creo- que ser vinculante. y el 99,9% dicen no a la mina. Yo me pongo en el caso de uno de esos pobladores y digo, oye, si nos hemos consultado, si no queremos la mina. Correcto. No, porque es una cuestión Sí. no de legalidad, sino de legitimidad. Sí, y se ha dado en otra situación. Y ahora le están demandando una consulta. Una consulta. ¿Es muy Yo te difícil digo, hacer una consulta? No, no es que sea difícil, Benjamín, sino que, sin perjuicio de la parte legal, que efectivamente eso no está regulado, tienes siempre el tema de la universalidad. Pues no puede ser voluntaria. Si tuvieras una consulta tendría que ser obligatoria para que tengas una muestra representativa, y el ámbito de influencia. Pero yo te digo algo que tiene que ver con la mirada al bienestar colectivo, que es fundamental, y es fundamental decirlo en Arequipa. Imagínate, Benjamín, y ustedes van a coincidir conmigo, que digamos, ya listo, ¿por qué no hacemos una consulta popular en Espinar para el proyecto Majes-Siguas? ¿Qué pasaría? ¿Espinar diría sí o no? No. Probablemente diría no. Entonces tú dirías, a ver, ¿y esto es adecuado para Arequipa? O si tú le dices, hagámoslos a los moqueguanos, una consulta para determinar si quieren soltar el agua de Pasto Grande para el Valle de Tambo, o Paltuture para el Valle de Tambo, ¿dirían sí o no? Dirían no. O preguntemos en la zona de influencia en la parte de Cusco, el gasoducto. ¿Qué piensan sobre el gasoducto que va a atravesar sus tierras?
Consulta ustedes, ¿lo quieren sí o no? No, ¿sería bueno para Matarani? O sea, date cuenta, Benjamín, que el tema de la consulta justamente te hace perder el enfoque de bienestar colectivo. Nosotros en Majes Siguas, como gobierno, hemos trabajado activamente para, incluso fuertemente defendiendo a Arequipa, lograr un entendimiento con Cusco, haciendo y pagando el costo de los estudios de balance hídrico, para determinar que Majes Siguas no te iba a generar una alteración del balance hídrico, porque el balance hídrico es suficiente para hacer esta obra que es fundamental para Arequipa y para el Valle. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Al final el tema de las consultas pueden convertirse en espacios en donde la lógica de bienestar colectivo se pierde. Pero te doy un argumento último sobre este tema de la consulta. Siempre hablamos del Estado que tiene que ser fuerte, el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que dar información, ¿no? El Estado fundamental. ¿Y de qué se trata eso? De respetar y reconocer la capacidad y la legitimidad que tiene el Estado de tomar decisiones con miras a un bienestar colectivo. Si todo el día vamos a estar pensando, no, esto lo sometemos a consulta y además esto lo vamos a someter a una segunda, tercera o cuarta revisión, ¿cuándo es que vamos a poder trabajar por un Estado que además sigue trabajando en una condición de mejora? Por ejemplo, en el tema de los estudios de impacto ambiental que hoy día los ve el Ministerio de Energía y Minas, en muy pocos meses, en la parte de electricidad, hidrocarburos y minería, lo va a ver el SENACE, que es una creación de este gobierno, que es una entidad del sector ambiente. Siempre estamos mejorando, siempre estamos viendo la manera en donde este Estado se fortalece para trabajar lo ambiental. OEFA es muy querido por el sector extractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hace bien, porque fiscaliza, Es otro punto, perdón. No sé qué gran tabú es. Generaría mucho más confianza, yo creo, y en todos los ámbitos de la administración. Se lo sugerimos acá al Contralor de la República. Si somos tan propensos a jurisdicciones extranjeras, a someternos a la Corte Interamericana, a bajar la cerviz ante todo lo que sea extranjero, ¿por qué no bajamos la cerviz en el tema de fiscalización ambiental y ofrecemos que los proyectos de inversión minera, extractivos, hidrocarburos, sean fiscalizados en el tema ambiental, no sé, por instituciones acreditadas, vinculadas a organismos multinacionales o qué sé yo, a grandes potencias, y decimos ya la fiscalización, todo el tema lo veo fulano? Nunca construirías estados si pensamos que todo lo tenemos que someter a un tercero. Eso no significa, Benjamín, que no puedas hacer una opción, que por ejemplo se ha hecho en Camisea, y traigo el ejemplo de Camisea. Camisea, Benjamín y Freddy, es el proyecto que ambiental y socialmente hablando ha sido el más sensible de la historia del Perú. Mira el ecosistema amazónico, pueblos indígenas en aislamiento voluntario, zonas de aislamiento vial y un conjunto de otras variables. Pero no había ONGs en ese Sin embargo, claro que había. Claro que había. Sin embargo, hoy día se muestra que la manera como Camisea se ha desarrollado ambientalmente hablando y socialmente hay muchas cosas que mejorar, ha sido en muchos casos realmente impecable. Si hoy día sometieras Camisea a una situación, dirían no. Sí. Entonces, el Estado tiene que fortalecerse justamente a partir de ello, pero llevo a mi propuesta. Siempre puedes tener paneles que van viendo la ejecución. Siempre tú puedes tener un panel que va mirando cómo se van ejecutando las cosas. Yo estuve hace 2 semanas en la presentación del informe del panel independiente sobre el proyecto Camisea, que lo contrató Perú LNG, la empresa HAN, Exim Bank, que financió a Perú LNG, HAN, y que tenía representantes de ONGs, representantes del sector privado, antropólogos, sociólogos, y han hecho una información tan objetiva de los resultados de Camisea que tú dices, sí, esas cosas siempre puedes hacer, pero la supervisión y la fiscalización tiene que estar en manos de una entidad del Estado que lo está haciendo muy bien. Pero eso es ex post, y perdón que siga con el tema, Freddy, porque yo digo, usted dice, cuando se hizo Camisea, perfecto, cuando se hizo Camisea, entonces solo hay 2 posibilidades, o el Estado era más fuerte, o la comunidad organizada era mucho más débil. No. Porque en las circunstancias actuales, yo estoy seguro que sale otra Camisea no sale jamás. Con los activistas que hay, con la movilización que hay, se la hacen ver a cuadritos. No, pero Camisea también tuvo sus problemas en los 80. Sí, acuérdense que Camisea fue descubierto en los 80 y no salía hasta recién fin de los 90. ¿Me regaló? Sí. Pero por eso, en realidad no es un tema de que antes las instituciones... Pero ahí también jugó un papel el fallecido, extinto alcalde del Cusco, el señor Daniel Estrada. La primera frustración del proyecto. Claro, y se quedó como 15, 20 años. Creo que hasta un parlamentario en algún momento enarboló esa bandera y se quedó allí. Mira, Camisea se descubrió el 88 por Shell y se empezó a operar el año 2004. Es decir, como dices tú... Ahora, sobre esa base, ministro, sobre esa base,
Sauder ha anunciado que optimistamente puede empezar la fase de operación hacia el 2017 o principio del 2018. ¿Les da oxígeno a ustedes, bueno, al gobierno, al Estado peruano? No, es que esto no se trata de oxígenos o retrasos, porque cualquier actividad, Freddy, minera, luego de la exploración que ya se concluyó y las aprobaciones de los estudios correspondientes y la autorización de inicio de operación que da el MINEM, pasa por una fase de construcción que también se llama mineramente, se llama desarrollo. El desarrollo minero es cuando tú construyes la infraestructura para la minería, tus campamentos, tus vías, vas abriendo el tajo, vas haciendo toda la infraestructura minera sin en ese momento aprovechar mineral. Una vez que está concluida es que empiezas las pruebas y luego de esas pruebas empiezas la extracción. La construcción de una mina de magnitud, como puede ser Tía María, dura 2 años. Entonces estamos hablando que es el tiempo que efectivamente siempre estuvo calculado. Hoy día ha salido en un diario del país, un diario que tiene alcance nacional, un tema de proyectos mineros retrasados. No, muchos están en construcción. Por ejemplo, Toromocho está trabajando. Esa fecha no es para el inicio de la construcción. No, es para el inicio de la extracción. Para la operación comercial. Porque eso no quedaba claro, parecía que lo habían postergado. Perfecto. ¿Me permiten ir a una última pausa con ustedes, por favor? Vamos a hacer una pausa más. Sé que están rendidos porque acaban de bajar del avión, pero necesariamente quedan varias preguntas pendientes y vamos a realizarlas después de la pausa comercial. Muy bien, vamos ahora sí a ir cerrando por lo menos este diálogo de esta noche aquí en vivo con el ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, y el viceministro de Minas, el ingeniero Guillermo Chino Guamaní. Obligatoria la pregunta porque esto es para el titular de mañana de los diarios o para la agenda de los periodistas de mañana. ¿Cuál es el motivo de la visita así rápida de ustedes a Arequipa esta noche? Es continuar con lo que hemos venido haciendo, proveer información correcta, que es lo que siempre, y es correcto, se le exija al Estado. El Estado tiene que con objetividad proveer información para eliminar cualquier mala información, malentendido que pueda estar generándose y que a su vez genere conflictividad. Entonces, nuestras presencias y nuestras visitas han estado muy fuertemente referidas a la promoción del desarrollo, a la promoción del diálogo y a la provisión de información. Y seguiremos haciéndolo. Yo te digo una cosa, Freddy. Muchos dicen, ¿y el Estado qué viene haciendo? Mira, hemos instalado mesas de desarrollo. Hemos tenido mesas de diálogo. Guillermo Chino ha estado en talleres informativos. Proveemos información escrita, participamos en programas proveyendo información. Ha ido a Cucachacra. Entonces, tenemos actividades, además, todas planteadas de buena voluntad, de buena fe, orientadas a que nos sentemos en una mesa. Hemos abierto los brazos para recibir a todo aquel que se quiera sentar para discutir técnicamente, que es algo que omití contestarle a Benjamín. En Camisea lo que pasó es que hubo capacidad de entrar a un debate técnico. Eso fue bueno. Cuando se entró a un debate técnico, las partes generaron un nivel de entendimiento. Entonces hay que discutir técnicamente, pero no dar malinformación. Yo escuché en esta página, El Búho, que entrevistaban a un metalurgista de Arequipa de apellido Rivera Ceballos, que decía que ya no son 138 observaciones, sino 6.000 observaciones, sí, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo puede haber saltado de 138 a 6.000. Y siendo metalurgista, que es decir, una especialidad vinculada a la actividad minera, uno escucha esa entrevista y dice, a ver, señora, aquí usted no está dando la información correcta, ¿no? Porque decía, por ejemplo, que la desalinización de Sauder la iba a hacer solamente si le salía barata, porque si no le salía barata, entonces iba a utilizar agua del río. Y tú dices, oye, por favor, ¿de dónde estás sacando esta información? Estás mal informando al público. Entonces, lo que el Estado tiene es que proveer información correcta. Hablando de información... Dejándote una precisión perdón, Freddy. El Ministerio de Energía y Minas tiene como tarea demostrar, y ya lo tiene en la web, que las 138 observaciones fueron levantadas y en qué página del estudio de impacto ambiental está el levantamiento. De eso se trata. Y que todos puedan acceder a decir, a ver, había esta preocupación, ¿en qué página del nuevo estudio se levantó esa observación? Esa es una tarea del Estado. El Estado, si tiene procedimientos, tiene que acreditar a su vez que sus procedimientos han sido adecuados, idóneos y correctos. El Estado tiene Me quitó usted la pregunta, ministro, la respondió. Esa era mi pregunta, Benjamín. ¿Dónde están las respuestas a las 138 observaciones? Entonces van a estar en la página web. Pero el Estado tiene 3 niveles. Tiene un nivel del Estado nacional, el gobierno nacional. Ustedes representan al gobierno nacional y están haciendo más o menos su parte. A mi entender, un poco tarde, pero bueno, lo están haciendo. ¿Y el gobierno local y el gobierno regional? A ver, con el gobierno regional tenemos un diálogo continuo. Yo estuve el sábado acá también con el premier cateriano.
dialogando con la Pero ¿qué está haciendo en concreto el gobernadora. gobierno regional, digamos, o Buscar- los gobiernos locales? Porque usted habla de información. Yo entiendo que un peón agrícola o agrario no entiende estos temas de observaciones, de estudio de impacto ambiental, de programas de remediación. Se entiende, que no lo entienda. La gobernadora de Arequipa- pero un alcalde... Ahora, déjame contestarte lo de los locales, pero la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, está haciendo muy buen trabajo, promoviendo diálogo, promoviendo acercamiento. Les pasemos Ha dado con la ella cara, y la sobre todo. Defensoría del Pueblo, ha dado la cara, tenemos una relación cercana y sin que ninguno pierda su objetividad en el tema, eso es lo correcto. En el tema de los gobiernos locales, sí se produce una situación extraña. Algunos de los alcaldes han pedido licencias sin goce de haber para sumarse a las protestas, que a mí me parece extraño. Es como que yo como ministro dijese, a ver, hoy día voy a pedirle al presidente Humala licencia sin goce de haber porque tengo ganas de protestar contra algo. No, cuando uno es autoridad, ejerce el cargo de autoridad desde las 00 horas de inicio del día hasta su conclusión en la medianoche, que es el inicio del día 31. siguiente. Ese es tu rol de autoridad. Acá no es que pido licencia para protestar. Yo creo que los alcaldes tienen que cumplir su rol de Estado. Y es que lo que ha pasado, Benjamín, es que a lo largo del tiempo lo que ha ocurrido es que se cree que el gobierno nacional es el único del Estado y el resto son organizaciones privadas, civiles, que pueden levantar protestas. En realidad, si tienen discrepancias y diferencias que sí están pueden contra el existir, Perdón, se puede conversar. Perdón, o que están, O que contra, están el contra Estado. el Estado. Y para mí está la madre del cordero. Sí. O sea, esa ruptura en el Estado, la percepción de un Estado centralista, con lo que yo comencé. Cuando vemos 6.000 millones en 2 líneas de metro en Lima, la recentralización de recursos, el trato directo, y de repente fue un error, aunque no lo sé, cuando se trasladó las competencias de la gran minería al Ministerio de Energía y Minas en Lima, y solo la pequeña y la mediana se dejó en las regiones. Ahora, quizás acá te hago una precisión, los no sé cuántos miles de millones del No, la metro. percepción. No, yo sé, Lo del que metro cuenta de es una Lima no es percepción. dinero público, es dinero privado. No, Pero como lo que la sí, en van. cambio, creo que está clarísimo es que va a ir el monorriel de Arequipa y eso se está caminando, y las carreteras también que van de Matarani lógico, pero es como a Ilos, ¿no? me recuerda el tema de la carretera interoceánica, es dinero privado, pero al final lo pagan los contribuyentes. Pero es un tema de percepción, finalmente, de percepción. En el caso de Tía María, estoy seguro que la mayoría de gente, bueno, que lee diario siquiera, sabe que hay un estudio de impacto ambiental, sabe que la minería de ahora no es la de hace 50 años, sabe que hay mecanismos de control. Finalmente, pues yo no puedo protestar por un daño potencial que no sé si se va a presentar. Finalmente, eso tú- el sentido sí, común me sí, lo sí. dice. Y no te pero también contradigo. sabemos que todo eso pesa poco. Sí, pues, en la no te determinación contradigo. Yo final. creo que efectivamente hay un tema de percepción, esta sensación del Estado ausente, el Estado que tiene que trabajar más y acercarse. Y por eso en este caso específico de Tía María, creo que este es el primer caso en donde tú ves a un Estado activo, no solamente proveyendo información, sino trabajando por el desarrollo. De eso se trata. Y quizás concluyo, porque creo que estamos cortos de tiempo, haciendo una invocación. Sé que está convocado un paro regional. Yo creo que este paro regional, todos tienen derecho a protestar siempre, tienen derecho a discrepar, a protestar, a plantear exigencias. Y creo que, estoy seguro que siendo Arequipa se va a aportar y va a expresar su reclamo, su demanda de la manera más pacífica posible. Pero sí creo que el pueblo de Arequipa es muy inteligente, siempre lo ha sido, muy capaz de tomar decisiones, y en este caso específico el proyecto Tía María sabe que lo que se está proveyendo es información que no es correcta y que vale la pena profundizar y tener los debates técnicos y conversar por el desarrollo de la región Arequipa, que es lo que se quiere. El presidente Humala estuvo en Arequipa, fue en Chivay hace unos 14 meses, 15 meses, se identificaron un conjunto de proyectos que están en ejecución, se está avanzando en ello. Y creo que es fundamental. Sé que, por ejemplo, hay algunas demandas urgentes al ministro de Transporte, estoy hablando con él, la variante Uchumayo, que se quedó a la mitad y está semidestrozada con las lluvias. Y hay ciertas cosas que uno tiene que prestarle atención. Yo he estado hoy día en la reunión de coordinación que tenemos los lunes los ministros, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo, que espero que venga, quizás viene mañana por acá, decía, efectivamente, la variante Uchumayo es una prioridad que tenemos que ver cómo atender rápidamente. Aprovecho este paréntesis, por favor, me salgo un poco de Tía María. Acaba usted de decir algo que para nosotros un poco como que se perdió la fe desde Carlos Paredes Rodríguez. ¿El monorriel irá en Arequipa? Sí, yo creo que sí. Yo he escuchado hablar de monorriel, no es mi sector. No, yo lo sé, pero sí han hablado dentro del sector. Sí. Ya, ahora, Le voy a pedir al ministro de Transporte que, porque él me dijo que mañana por ahí va a estar en Arequipa, que ojalá que pueda y hable de las acá obras y de conversemos todos infraestructura. nosotros, Correcto. porque eso va a aliviar un poco las tensiones. Señor ministro, señor viceministro, es mejor en esto ser historiador que profeta, pero no me puedo quedar con el deseo de preguntar. Esta solución que ojalá se le dé al tema Tía María,
¿Va a trascender este gobierno o creen ustedes que antes del 28 de julio del 2016 habrá ya una posibilidad de seguir avanzando? Mira, los proyectos mineros son de largo aliento, entonces se puede avanzar hasta donde se puede cuando se concluye este gobierno, que es el 28 de julio de 2016, y obviamente los proyectos mineros trascienden. Recuerda, por ejemplo, que en el caso de Tía María, el primer conflicto se inició cuando no estaba este gobierno. Estamos hablando entre el año 2009 al 2011, que es cuando finalmente se decide desestimar, y este gobierno asume recién el 28 de julio del 2011. Entonces, el tema ha trascendido, ahora lo hemos asumido, activamente trabajando por el bienestar colectivo, no por la empresa. En eso le tengo que ser y decir con mucha claridad al pueblo de Arequipa. Nosotros trabajamos por el bienestar colectivo y por la información correcta, fidedigna y por fiscalizar con todo, que se aplique la ley, que se cumpla la ley. Eso es fundamental. Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a saber que la ley está y se debe cumplir. Porque en todo caso lo que sí no queremos es minería ilegal. No queremos chalas, no queremos palpas, no queremos nazca, no queremos huepetues, no queremos el putumayo. Eso sí es una desgracia que el Perú tiene que controlar. Como tampoco sería deseable Tambo Grande, por ejemplo. ¿Qué pasó? Otra historia larga, parecida a esta, pero que Tambo Grande hoy día es Tambo. Usted conoce, es minería ilegal. Usted conoce y lo mencionó. Que muchos protestaron contra ese proyecto Por y el que limón, tenemos no sé. ahí, porque supuestamente el limón se iba a acabar. Tenemos Yo diría minería que ilegal es- y sí, tenemos mucha minería ilegal y siguen habiendo limones. Viceministro, señor ministro, ojalá venga más a menudo, va a ser interesante, no tener que ir hasta Lima para entrevistarlo, sino que venga por acá. Muchas gracias, ministro. muchas gracias. Muchas gracias, señor Muchas viceministro. gracias. Tenemos que hacer la siguiente pausa del programa, vamos a conversar luego con el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional Honorio Delgado. Hay problemas allí, los vemos cómo van. Regresamos.